¿Alguna vez te has sentido paralizado por el miedo o inseguro al compararte con otros? Imagina por un momento qué pasaría si pudieras actuar como si el miedo no existiera, si pudieras caminar con la confianza de alguien que sabe que no tiene rival, no porque creas ser perfecto, sino porque entiendes que tu mayor competencia no está allá afuera, sino dentro de ti mismo. Hoy te mostraré cómo el estoicismo te enseña a enfrentar la vida con una mentalidad inquebrantable, a usar el miedo como una herramienta de crecimiento y a caminar con la certeza de que tu verdadero poder está en tu capacidad de actuar con valentía, sin importar las circunstancias. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y te comprometas contigo mismo. Escribe en los comentarios: hoy decido construir la versión que siempre soñé. Soy estoico. Deja que esta frase sea el primer paso hacia tu transformación, un recordatorio de que estás listo para asumir el control de tu vida. Compártela y demuestra que estás comprometido con tu cambio. Empecemos juntos este camino. Número 1. Actuar como si fueras el mejor transforma tus acciones. Actuar como si ya fueras la mejor versión de ti mismo no es un simple ejercicio de optimismo, es un cambio profundo en tu mentalidad que moldea tus acciones y, en consecuencia, tu realidad. En el estoicismo, la idea de vivir conforme a tus ideales más elevados está profundamente arraigada. Epicteto decía que somos lo que practicamos ser. Y actuar como si ya fueras el mejor no es más que entrenarte para convertirte en eso. Imagina la historia de un joven conserje, trabajando largas jornadas limpiando oficinas sin ser notado. Un día, decidió desempeñar su papel con el orgullo y la precisión de un director ejecutivo. No solo se limitó a cumplir con sus tareas, sino que comenzó a pensar estratégicamente cómo podía mejorar el sistema de limpieza, cómo podía optimizar los recursos y contribuir al ambiente laboral. Su atención a los detalles y su actitud transformaron la percepción que los demás tenían de él. En pocos años, su compromiso fue reconocido y ascendió a puestos de mayor responsabilidad. Este cambio no se dio por azar, sino porque su mentalidad cambió primero y el mundo respondió en consecuencia. Cuando actúas como si ya fueras la mejor versión de ti mismo, no estás siendo arrogante. Estás reconociendo tu capacidad de mejora. La arrogancia surge de una falsa seguridad basada en la comparación con los demás, mientras que este enfoque está arraigado en la autoevaluación honesta. El estoicismo nos enseña a no depender de factores externos, como elogios o validaciones, para sentirnos valiosos. En cambio, debemos trabajar en nuestra virtud y compromiso con la excelencia. Actuar con confianza no es fingir ser algo que no eres. Es comprometerte con lo que puedes llegar a ser. El orgullo y la dedicación en cada tarea, por pequeña que parezca, son fundamentales. Marco Aurelio, el gran emperador estoico, hablaba del deber de cada ser humano de desempeñar su función en la vida de la manera más virtuosa posible. Si hoy te encuentras en una posición humilde, debes preguntarte: ¿cómo puedo hacer esta tarea mejor que nadie? Cuando haces cada acción con intención y excelencia, te preparas para mayores responsabilidades, porque estás construyendo un carácter sólido. Además, actuar como si ya fueras el mejor no significa ignorar tus defectos o debilidades. Al contrario, implica enfrentarte a ellos con honestidad y trabajar para superarlos. Significa aprender continuamente, mantener una mente abierta y no temer al fracaso. Los estoicos entendían que el camino hacia la grandeza está lleno de obstáculos y lo abrazaban como una oportunidad para crecer. El joven conserje de nuestra historia podría haberse quejado de su suerte o haber trabajado de manera mediocre, pero eligió lo contrario: actuar con propósito, como si el futuro que deseaba ya estuviera al alcance de su mano. La confianza que proyectas cuando actúas como si ya fueras la mejor versión de ti mismo también tiene un efecto poderoso en quienes te rodean. Atrae oportunidades porque las personas perciben tu determinación y tu compromiso.
Esto no es magia ni simple ley de atracción. Es una consecuencia natural de cómo el mundo responde a alguien que está alineado con su propósito. Cuando te comportas como si el éxito fuera inevitable, desarrollas habilidades, conexiones y resiliencia que te acercan a tus metas. Por último, el estoicismo enfatiza que nuestro verdadero valor no depende de las circunstancias externas. Puedes actuar como el mejor incluso en las condiciones más adversas, porque la grandeza no está en los resultados inmediatos, sino en el esfuerzo continuo. Este enfoque transforma no solo tu percepción del mundo, sino también cómo el mundo te percibe. No se trata de pretender, sino de cultivar la virtud y vivir cada día con intención y propósito. En resumen, cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser extraordinario en lo que hacemos. No importa dónde estés ahora, lo que importa es cómo actúas y con qué mentalidad enfrentas cada desafío. Si decides actuar como si ya fueras el mejor, no solo transformarás tus acciones, sino también tu destino. Número 2. Creer en tu grandeza es el primer paso. Imagina por un momento que eres el mejor del mundo en lo que haces. No importa el campo, no importa la disciplina. Visualiza que tus habilidades están en la cima. Esa imagen, aunque pueda parecer un sueño, no es algo inalcanzable. Es el primer paso para cualquier transformación. En el estoicismo, la mentalidad lo es todo. Si no crees en tu propia grandeza, jamás desbloquearás tu verdadero potencial. Todo comienza con lo que piensas de ti mismo y de lo que eres capaz de lograr. Los más talentosos, los grandes de la historia, no nacieron seguros de su grandeza. Tuvieron que creer en ella primero. Tomas un ejemplo simple, un atleta que entrena día tras día para ser el mejor. No es su fuerza física inicial lo que lo separa del resto, sino su convicción de que puede lograrlo. Sin esa creencia fundamental, ¿para qué entrenaría? Si no ves la posibilidad de alcanzar algo más grande, ni siquiera darás el primer paso. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda que nuestra vida está moldeada por nuestros pensamientos. Lo que crees, lo que aceptas como posible, se convierte en tu realidad. El talento por sí solo no lleva al éxito. Es tu actitud hacia los desafíos, hacia las oportunidades y sobre todo hacia ti mismo lo que marca la diferencia. Puedes ser la persona más capacitada en una habitación, pero si dudas de tu potencial, si no confías en que puedes avanzar, te quedarás estancado. Por otro lado, alguien con menos talento, pero con una mentalidad firme y decidida, puede lograr cosas extraordinarias. Esta es una lección esencial del estoicismo. No debemos preocuparnos por lo que no controlamos, como los dones naturales, sino enfocarnos en lo que sí podemos controlar, como nuestra actitud y esfuerzo. Creer en tu grandeza no significa ignorar tus defectos ni vivir en una fantasía. Al contrario, significa aceptarte con honestidad y trabajar en las áreas donde sabes que puedes mejorar. Séneca decía que no importa cuán lento avances, siempre y cuando sigas avanzando con propósito. Cuando crees en tu capacidad de crecer, te das permiso para cometer errores, aprender de ellos y seguir adelante. Esto es lo que diferencia a quienes logran sus metas de quienes renuncian antes de comenzar. Imagina un escultor frente a un bloque de mármol. Al principio no hay forma ni detalle, solo potencial. Para muchos, ese bloque sería solo una piedra más, pero para el escultor, contiene una obra maestra esperando ser revelada. Así es como debes verte a ti mismo, como alguien lleno de posibilidades, esperando a que el trabajo constante y la dedicación saquen lo mejor de ti. Sin esa visión inicial, el mármol nunca se transforma. Creer en tu grandeza es el cincel que comienza a dar forma a tu vida. Cuando cambias tu mentalidad, el mundo responde. No porque las cosas externas cambien mágicamente, sino porque tú comienzas a actuar con una convicción diferente. Tomas riesgos, buscas oportunidades, persistes cuando otros se rinden. La confianza en ti mismo genera una energía que otros perciben.
Las personas notan cuando alguien cree en su propósito y esto abre puertas que de otra manera permanecerían cerradas. Pero esto no es cuestión de esperar validación externa. Es un trabajo interno que comienza contigo. El estoicismo nos enseña que debemos enfocarnos en lo que está bajo nuestro control, y tu mentalidad es uno de los aspectos más importantes que puedes moldear. Si decides creer en tu grandeza, todo lo demás se convierte en una consecuencia natural de ese pensamiento. No es fácil. Habrá días de duda, momentos en los que el miedo o la incertidumbre intentarán derribarte. Pero si permaneces firme, cada pequeño paso hacia adelante te fortalecerá, y con el tiempo mirarás atrás y verás cuánto has avanzado. El éxito no es un accidente, es el resultado de una mentalidad que no se rinde, que ve los obstáculos como lecciones y las caídas como oportunidades para levantarse más fuerte. Si hoy decides creer en tu grandeza, estás tomando el control de tu destino. No se trata de esperar a que el mundo te diga que puedes, se trata de decírtelo a ti mismo y actuar en consecuencia. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellas. La interpretación que tengas de ti mismo es el primer paso hacia todo lo que deseas alcanzar. Número 3. El miedo es un sentimiento, no una realidad. El miedo es un sentimiento profundamente arraigado en nosotros, un mecanismo de supervivencia que nuestro cerebro ha perfeccionado durante miles de años. Está diseñado para protegernos, para alertarnos de peligros reales y mantenernos a salvo. Sin embargo, el miedo tiene una peculiaridad, no siempre refleja la realidad. Muchas veces es una proyección de lo que podría pasar, una anticipación de escenarios que tal vez nunca ocurran. Como decía Séneca, sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Es en esta desconexión entre lo que tememos y lo que realmente sucede donde encontramos la clave para entender y manejar el miedo. El miedo, cuando lo miras detenidamente, no es tu enemigo, es una señal, un maestro que te muestra dónde están tus dudas, tus inseguridades y tus límites autoimpuestos. En lugar de huir de él, los estoicos nos invitan a enfrentarlo con calma y razón. Marco Aurelio escribió que debemos aprender a diferenciar entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. El miedo, en su esencia, es una emoción. No puedes controlar que surja, pero sí puedes decidir cómo responder a él. En lugar de verlo como un obstáculo, míralo como una guía que te muestra qué áreas de tu vida necesitan atención. Pregúntate, ¿qué me está enseñando este miedo? Tal vez te está señalando un área en la que necesitas crecer o una habilidad que necesitas desarrollar. Si tienes miedo de hablar en público, tal vez te está recordando la importancia de prepararte y enfrentar esa vulnerabilidad. Si temes un fracaso, puede ser una oportunidad para redefinir lo que significa para ti el éxito. Epicteto nos decía que los desafíos no son más que pruebas para nuestra alma, oportunidades para practicar la virtud. El miedo, entonces, es una invitación a fortalecerte, a probar tu temple frente a lo incierto. La práctica de enfrentar el miedo no significa eliminarlo por completo. Ser valiente no es no sentir miedo, sino actuar a pesar de él. Los estoicos enfatizan la importancia de usar la razón para analizar tus emociones. Pregúntate, ¿qué es lo peor que puede pasar? Al hacerlo, muchas veces descubrirás que la realidad no es tan aterradora como tu mente la ha pintado. El miedo pierde poder cuando lo enfrentas directamente y lo cuestionas. Es como una sombra en la oscuridad. Cuando enciendes la luz de la razón, descubres que era más grande en tu mente que en la realidad. Además, considera cómo el miedo puede transformarse en acción. En lugar de paralizarte, úsalo como un motor. Si tienes miedo de fallar en algo importante, ese miedo puede motivarte a trabajar más duro, a planificar mejor y a estar más preparado. Pero también debes aceptar que el fracaso es parte de la vida. Los estoicos creían en la importancia de aceptar lo inevitable.
No podemos controlar todo lo que sucede, pero sí nuestra actitud hacia ello. Si fallas, aprendes. Si tienes éxito, avanzas. En ambos casos, el miedo se convierte en un paso necesario hacia el crecimiento. El miedo no es permanente, es una ola que sube y baja, un recordatorio de que estamos vivos y conscientes, pero no es una sentencia. Tú decides si dejas que te controle o si lo usas como una herramienta. Recuerda que nada externo puede dañarte realmente si no le das permiso. El miedo solo puede crecer si tú lo alimentas con tus pensamientos. Séneca decía que la verdadera felicidad es no tener miedo de nada. Y para llegar a ese punto, necesitas enfrentarte al miedo, verlo como lo que es, un sentimiento pasajero, no una verdad absoluta. La próxima vez que sientas miedo, detente, respira profundamente y pregúntate, ¿qué estoy aprendiendo de esto? ¿Cómo puedo usarlo para mejorar? El miedo, cuando se comprende, pierde su capacidad de controlarte. Se convierte en un maestro que te empuja a crecer, a ser más fuerte, más sabio. Recuerda, el miedo es solo un sentimiento, no una realidad, y tú, con la claridad de tu mente y la fuerza de tu espíritu, puedes enfrentarlo y superarlo. Número 4. El poder de una mentalidad inquebrantable. La mentalidad es el cimiento de todo lo que hacemos. Es el filtro a través del cual interpretamos la vida, los desafíos y las oportunidades. En el estoicismo se nos enseña que no son las circunstancias externas las que nos afectan, sino cómo decidimos enfrentarlas. Una mentalidad inquebrantable no significa que nunca te sientas abatido o frustrado, sino que, pase lo que pase, siempre encuentres la fuerza para levantarte y seguir adelante. Es lo que separa a quienes alcanzan la grandeza de quienes solo sueñan con ella. Es la capacidad de permanecer firme en medio de la tormenta. Piensa en el bambú durante una tormenta. Puede doblarse hasta casi tocar el suelo bajo el peso de los vientos más fuertes, pero nunca se rompe. Su flexibilidad es su fortaleza. Una mentalidad inquebrantable funciona de la misma manera. No se trata de resistir rígidamente hasta romperte, sino de adaptarte a las dificultades mientras mantienes intacto tu núcleo. Esa capacidad de doblarte, de ajustarte a las circunstancias sin perder tu esencia, es lo que te permite superar cualquier obstáculo. Marco Aurelio decía que el impedimento para la acción avanza la acción, porque todo lo que se interpone en tu camino puede transformarse en el camino. Cuando enfrentas desafíos, tu mentalidad define si los ves como problemas insuperables o como oportunidades para crecer. Una mente inquebrantable no ignora el dolor, el miedo o la frustración. Los reconoce, pero no les permite dictar el curso de sus acciones. Es como un capitán que navega en aguas turbulentas. Sabe que no puede controlar la tormenta, pero sí cómo maniobra su barco. Esa elección consciente, esa capacidad de mantener la calma y seguir adelante, es lo que distingue a los fuertes de los débiles. La flexibilidad no significa debilidad, y el estoicismo nos lo recuerda constantemente. Séneca hablaba de aceptar aquello que no podemos cambiar y enfocarnos en lo que está dentro de nuestro control. Esa aceptación no es resignación, sino una manera de liberar energía para enfocarla en lo que realmente importa. Si algo está fuera de tu alcance, preocuparte por ello no cambiará nada. Pero si algo depende de ti, entonces cada momento de esfuerzo es una inversión en tu fortaleza interior. Esa distinción entre lo que puedes controlar y lo que no es la base de una mentalidad resiliente. La firmeza en tu núcleo es igual de esencial. Esto significa aferrarte a tus valores, a tus principios, incluso cuando el mundo parece estar en tu contra. En tiempos de dificultad, muchas personas abandonan sus convicciones por comodidad o miedo. Pero aquellos con una mentalidad inquebrantable saben que el verdadero poder está en permanecer fieles a lo que creen, sin importar las circunstancias. Epicteto decía que no importa lo que te quiten, mientras no puedan tocar tu voluntad ni tu carácter. Esa es la verdadera libertad,
saber que tu esencia está protegida de las adversidades externas. Cuando enfrentas adversidades con esta mentalidad, algo curioso sucede. Las dificultades que antes parecían insuperables comienzan a perder su poder. Descubres que eres más fuerte de lo que creías, no porque las tormentas sean menos intensas, sino porque tu capacidad para enfrentarlas ha crecido. La mentalidad inquebrantable no elimina los desafíos, pero transforma tu percepción de ellos. Donde otros ven un muro, tú ves una oportunidad para escalar. Por último, una mentalidad inquebrantable no se construye de la noche a la mañana, es un proceso. Un hábito que debes cultivar día tras día. Cada vez que eliges levantarte después de una caída, cada vez que eliges actuar a pesar del miedo, estás fortaleciendo esa parte de ti. Es como un músculo que necesita ser entrenado con esfuerzo constante. Con el tiempo, te das cuenta de que lo que antes te parecía imposible ahora es simplemente un paso más en tu camino. El poder de una mentalidad inquebrantable está en su capacidad para transformar no solo cómo vives, sino quién eres. Te convierte en alguien que no se rinde, que no se deja derrotar, que encuentra significado incluso en las pruebas más duras. Como el bambú que se dobla pero no se rompe, tu resiliencia no solo te protege, sino que también te hace más fuerte con cada desafío superado. Número 5. Actuar a pesar del miedo. El miedo es una emoción inevitable, pero no tiene que ser un obstáculo. Muchas veces lo que más deseamos está justo al otro lado de ese miedo que nos paraliza. No se trata de eliminarlo, porque eso es imposible. Se trata de actuar a pesar de él. Hablar en una reunión, aunque sientas que la voz te tiembla. Pedir una cita, aunque el rechazo te aterre, o iniciar ese negocio que llevas tanto tiempo soñando a pesar de la incertidumbre. Esas acciones, por pequeñas que parezcan, son las que comienzan a debilitar el poder que el miedo tiene sobre ti. El estoicismo nos enseña que el coraje no significa la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar frente a él. Epicteto decía que no debemos temer a los eventos externos, sino a nuestra interpretación de ellos. Esa reunión en la que te da miedo hablar no es intrínsecamente aterradora. Lo que genera el miedo es cómo la interpretas. La posibilidad de equivocarte, de ser juzgado o de no cumplir con las expectativas. Pero cuando eliges hablar, a pesar de esas dudas, das un paso hacia la libertad. Cada vez que actúas frente al miedo, estás diciendo, no tienes poder sobre mí. Comienza con pasos pequeños. Si el miedo es hablar en público, no tienes que empezar dando una charla frente a 100 personas. Habla primero con un amigo, luego en un grupo pequeño y poco a poco expande tu zona de confort. Cada paso, por pequeño que parezca, es una victoria. Cuando te enfrentas al miedo de esta manera gradual, tu mente comienza a adaptarse. Marco Aurelio hablaba de enfrentar las dificultades como un atleta enfrenta un entrenamiento, paso a paso fortaleciendo su resistencia, preparándose para desafíos mayores. Celebrar cada victoria, por mínima que sea, refuerza tu confianza y te motiva a seguir avanzando. El miedo es como una sombra. Cuanto más lo evitas, más grande parece. Pero cuando decides enfrentarlo, te das cuenta de que no es tan poderoso como imaginabas. La clave está en la acción. No importa cuánto pienses o planees, si no actúas, el miedo seguirá ahí. Tal vez vaciles, tal vez no salga perfecto, pero lo importante es que lo intentaste. Esa acción, por pequeña que sea, reduce el peso del miedo y te demuestra que eres capaz. Es un ciclo positivo. Cada acción fortalece tu confianza y con más confianza el miedo pierde terreno. El estoicismo también nos recuerda que no podemos controlar el resultado de nuestras acciones, pero sí el esfuerzo que ponemos en ellas. Si inicias un negocio, no puedes garantizar el éxito, pero puedes garantizar que lo intentaste con todo tu empeño. Si pides una cita y te rechazan, no puedes controlar la respuesta de la otra persona, pero sí puedes controlar tu decisión de intentarlo.
El valor no está en el resultado, sino en el hecho de haber actuado. Séneca decía que la mayor parte de nuestros miedos no se cumplen, y que el peor de los escenarios rara vez es tan terrible como lo imaginamos. Cada vez que eliges actuar a pesar del miedo, estás construyendo un carácter fuerte. La confianza no surge de la nada, se forja en las pequeñas decisiones diarias. Hablar aunque tu voz tiemble, dar ese primer paso hacia lo desconocido, enfrentar la posibilidad de fallar, todo esto te transforma. No se trata de convertirte en alguien que nunca siente miedo, sino en alguien que no deja que el miedo lo detenga. La valentía no es un don con el que nacemos, es un hábito que cultivamos con cada decisión. El miedo no desaparecerá por completo, y eso está bien. Es una señal de que estás saliendo de tu zona de confort, de que estás creciendo. Pero lo importante es que no permitas que controle tu vida. Actuar a pesar del miedo no solo reduce su poder, sino que también fortalece tu confianza y amplía tus posibilidades. Como un músculo que se entrena con el tiempo, cada acto de valentía te hace más fuerte y más resiliente. Actuar a pesar del miedo no es fácil, pero es esencial, y cada vez que lo haces, te acercas más a ser la persona que realmente quieres ser. Número 6. El poder de elegir está en tus manos. Cada día que despiertas, tienes en tus manos un poder inmenso, el poder de elegir. Puede que las circunstancias no sean ideales, que el miedo o la incertidumbre intenten frenarte, pero la decisión de avanzar siempre es tuya. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo respondemos. La intrepidez, esa valentía que parece inquebrantable, no surge de un momento especial ni de una cualidad innata. Es el resultado de decisiones conscientes, tomadas una y otra vez, de avanzar incluso cuando el miedo susurra que te detengas. El miedo no puede detenerte si decides enfrentarlo. Puede estar ahí, puede susurrarte al oído todo lo que podría salir mal, pero es solo eso, un sentimiento, no una barrera. Epicteto nos recordaba que no son los eventos externos los que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellos. El miedo es una interpretación, una reacción natural que no tiene que definir tus acciones. Cuando decides moverte hacia adelante a pesar del temor, demuestras que tu voluntad es más fuerte que cualquier emoción pasajera. Cada paso que das hacia lo desconocido reafirma tu capacidad de elegir el coraje sobre la parálisis. El coraje no es una decisión única, es un hábito. Cada día es una nueva oportunidad para elegir la acción sobre la inacción, la valentía sobre la comodidad. Marco Aurelio hablaba de la importancia de empezar cada día con claridad sobre tus intenciones. Pregúntate al levantarte, ¿cómo puedo usar este día para avanzar? No importa cuán pequeño sea el paso, lo esencial es que avances. La comodidad, aunque tentadora, nunca te llevará a la transformación. El progreso, en cambio, siempre implica un grado de incomodidad porque te saca de lo que conoces y te enfrenta a lo que puedes llegar a ser. El poder de transformar tu vida comienza con una decisión diaria. No necesitas tener todas las respuestas ni conocer todos los pasos del camino, solo necesitas decidir avanzar. Es como encender una vela en la oscuridad. No iluminará todo el camino, pero te permitirá ver el siguiente paso. Y ese paso te lleva al siguiente y al siguiente hasta que te des cuenta de que has recorrido un largo camino. La transformación no ocurre de la noche a la mañana, pero sí ocurre un día a la vez, una decisión a la vez. La libertad de elegir es el regalo más grande que tienes. Incluso en las circunstancias más adversas, ese poder nunca te será arrebatado. Viktor Frankl, quien sobrevivió a los horrores de un campo de concentración, escribió que todo puede ser arrebatado al ser humano, excepto su libertad de elegir su actitud en cualquier circunstancia. Esto refleja perfectamente el principio estoico de que lo externo puede ser incierto, pero tu voluntad es soberana. Tú decides cómo interpretar lo que ocurre, cómo reaccionar y qué pasos dar a continuación.
Cuando eliges el coraje, algo cambia dentro de ti. Cada vez que decides enfrentar un desafío te fortaleces, no porque el camino sea más fácil, sino porque te conviertes en alguien más capaz de enfrentarlo. El estoicismo nos enseña que la grandeza no se encuentra en las circunstancias ideales, sino en nuestra capacidad de encontrar virtud, incluso en los momentos más difíciles. Ese es el poder de elegir. Tomar lo que parece un obstáculo y transformarlo en una oportunidad para crecer. No subestimes el impacto de una decisión consciente. Cada vez que eliges avanzar, cada vez que decides no rendirte, estás moldeando tu carácter. Estás enviando un mensaje a ti mismo y al mundo. No importa lo que venga, seguiré adelante. Esa es la esencia de la intrepidez y es algo que cualquiera puede desarrollar. No necesitas ser perfecto, solo constante. Al final, no se trata de nunca caer, sino de siempre levantarte. Y ese acto de elegir levantarte, es lo que transforma vidas. Número 7. Encuentra tu propósito y sentido de vida. Piensa por un momento en tu vida. Si hoy fuera tu último día, ¿podrías decir que has vivido con propósito? Muchos de nosotros atravesamos la vida en piloto automático, atrapados en rutinas que no elegimos conscientemente. Pero llega un momento, un instante de claridad, en el que te das cuenta de que la vida es limitada y la pregunta más importante emerge: ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? Los estoicos nos invitan a reflexionar profundamente sobre este punto, a no esperar a que sea demasiado tarde para decidir qué es lo que realmente queremos lograr. El propósito no siempre aparece de forma clara o inmediata. A veces surge después de muchas preguntas, fracasos y momentos de incertidumbre. Epicteto nos recordaba que debemos vivir de acuerdo con nuestra naturaleza, lo que significa alinearnos con aquello que nos hace sentir realizados, con aquello que nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Para algunos, esto puede ser ayudar a otros, para otros puede ser crear, aprender, enseñar o liderar. Pero lo que todos tienen en común es la necesidad de dirección, de saber hacia dónde están caminando y por qué. Encontrar tu propósito comienza con algo simple: detenerte y dedicar tiempo a reflexionar. En un mundo lleno de distracciones, esta pausa es un acto revolucionario. Pregúntate: ¿qué es lo que realmente me importa? ¿Qué actividades me hacen sentir vivo? ¿Qué legado quiero dejar? Estas preguntas pueden no tener respuestas inmediatas, pero abrir ese espacio mental es el primer paso. Séneca decía que no hay viento favorable para el marinero que no sabe a dónde va. Sin un propósito claro, nuestras acciones pierden peso y es fácil caer en la sensación de vacío, esa idea de que todo es inútil. No tienes que descubrir tu propósito de forma grandiosa o definitiva desde el inicio. A menudo se trata de pequeños pasos, de empezar con lo que tienes frente a ti. Tal vez no sabes cuál es tu propósito final, pero puedes empezar haciendo algo que te motive, algo que aporte valor a tu vida o a la de los demás. Marco Aurelio nos recuerda que no debemos esperar a que alguien nos diga qué hacer. La clave está en tomar acción aquí y ahora, incluso si es algo pequeño. Esa acción puede ser el inicio de un camino más claro hacia tu propósito. Un propósito no solo le da dirección a tu vida, sino que también te protege del vacío. Cuando tienes un sentido de dirección, incluso los momentos más difíciles adquieren un significado. Las dificultades ya no son solo obstáculos, se convierten en pruebas que fortalecen tu carácter y te acercan a tus objetivos. El estoicismo nos enseña que el sufrimiento sin propósito puede ser insoportable, pero cuando encuentras una razón para lo que haces, incluso los desafíos más grandes pueden ser soportables e incluso transformadores. Conocer tu propósito también te libera de la necesidad de compararte con otros. Cuando sabes quién eres y lo que estás buscando, dejas de medir tu éxito con estándares ajenos. Epicteto decía que debemos enfocar nuestra atención en lo que podemos controlar, y tu propósito es precisamente eso:
algo interno, algo que nadie puede quitarte. No importa lo que los demás piensen o digan. Si tus acciones están alineadas con tu propósito, puedes encontrar paz y satisfacción incluso en las circunstancias más adversas. El propósito no es algo estático, puede evolucionar con el tiempo. Pero lo importante es que te mantengas en movimiento, que sigas explorando y ajustando tu camino según lo que aprendas y experimentes. Lo esencial es no rendirte ante la apatía o el conformismo. Como un navegante en alta mar, puede que tengas que ajustar tus velas y cambiar de rumbo, pero mientras tengas un destino en mente, siempre habrá un motivo para avanzar. Encontrar tu propósito no es solo un acto de autodescubrimiento, sino también un regalo para el mundo. Una vida con propósito inspira a otros, crea impacto y deja huellas. Es una existencia que trasciende el mero hecho de vivir y se convierte en algo significativo. Y lo mejor de todo es que no necesitas esperar un momento perfecto para comenzar. El momento es ahora, porque cada día que eliges buscar tu propósito es un día en el que le das sentido a tu existencia. Número 8. El poder del pensamiento positivo y la conversación interna. El diálogo interno es una herramienta poderosa que muchas veces subestimamos. Es esa conversación constante que tienes contigo mismo, incluso en los momentos más silenciosos. El estoicismo nos enseña que nuestra mente es el terreno que debemos cuidar más que cualquier otra cosa, porque lo que pensamos influye directamente en cómo percibimos el mundo y cómo actuamos en él. Hablar contigo mismo de manera positiva no es solo un ejercicio motivacional superficial. Es la base para construir una autoestima sólida y una percepción más clara de lo que eres capaz de lograr. Cuando enfrentas un desafío, las palabras que te dices a ti mismo son determinantes. Si te dices "no puedo hacerlo", ese pensamiento se convierte en una barrera que limita tus acciones. Pero si cambias esa narrativa y te repites "puedo hacerlo", algo cambia en tu interior. Tal vez no elimines el miedo o las dudas por completo, pero activas una chispa de confianza que puede marcar la diferencia. Epicteto decía que no son las cosas externas las que nos afectan, sino cómo interpretamos esas cosas. Y esa interpretación comienza con lo que te dices a ti mismo. No te castigues por tus errores. Los estoicos entendían que somos humanos, propensos a fallar, y que el verdadero aprendizaje viene de reconocer esos errores sin caer en el autojuicio destructivo. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribía que no debemos culparnos por nuestras caídas, sino utilizarlas como oportunidades para crecer. Si algo no salió como esperabas, detente, analiza qué puedes aprender de la experiencia y sigue adelante. No permitas que una voz interna crítica se convierta en un obstáculo que te paralice. En lugar de eso, sé un aliado para ti mismo, alguien que te impulse a mejorar sin aplastarte en el proceso. Ser tu mayor animador no significa ignorar tus debilidades o vivir en una fantasía, sino reconocer tus capacidades y creer en tu potencial. Cuando fortaleces tu diálogo interno, construyes una base de confianza que te permite enfrentar los desafíos con más claridad y determinación. Piensa en cómo hablarías con un amigo que está pasando por un momento difícil. Probablemente le dirías palabras de ánimo, lo ayudarías a ver sus fortalezas y lo motivarías a seguir adelante. Ahora imagina hablarte a ti mismo de esa manera, todos los días. Ese cambio en el tono de tu conversación interna puede transformar cómo te enfrentas a la vida. El pensamiento positivo no elimina los problemas ni garantiza el éxito, pero cambia la manera en que los enfrentas. Cuando tu mente está entrenada para buscar soluciones en lugar de problemas, para encontrar lecciones en lugar de fracasos, te vuelves más resiliente. Los estoicos hablaban de la importancia de enfocarse en lo que puedes controlar, y tu diálogo interno es uno de esos elementos. No puedes controlar lo que el mundo te lanza, pero sí cómo decides hablarte a ti mismo mientras navegas por las dificultades.
La práctica diaria de un diálogo interno positivo no es algo que se logre de un día para otro. Es un hábito que debes cultivar como cualquier otra habilidad. Cuando te enfrentes a un pensamiento negativo, detente y cuestiona su validez. Pregúntate si ese pensamiento realmente te está ayudando o si solo está alimentando tus miedos. Luego, reemplázalo con una afirmación que te empodere. Por ejemplo, si piensas, no soy lo suficientemente bueno para esto, cámbialo por, estoy aprendiendo y cada paso me acerca más a mi objetivo. Cada vez que eliges hablarte de manera positiva, estás entrenando tu mente para ser más fuerte. Ese cambio interno se refleja en tus acciones, en cómo enfrentas los desafíos y en cómo te recuperas de los tropiezos. No importa cuán grande sea el obstáculo, si crees en ti mismo y mantienes una conversación interna constructiva, siempre encontrarás una manera de avanzar. El estoicismo nos enseña que nuestra fuerza viene de dentro y esa fuerza comienza con cómo elegimos hablarnos. En última instancia, la confianza que necesitas para enfrentar cualquier desafío no viene de factores externos, sino de esa voz interna que te dice, sí, puedes hacerlo. Alimenta esa voz, fortalécela y verás cómo todo a tu alrededor comienza a transformarse. Porque el poder del pensamiento positivo y un diálogo interno sano no solo cambia cómo te ves a ti mismo, sino cómo enfrentas la vida. Número 9. Fracasar es parte del éxito. Fracasar no es el fin, es simplemente una parte inevitable del proceso hacia el éxito. Piénsalo, un bebé que aprende a caminar no se rinde después de caer 1 o 10 veces. Cada caída es un intento, una lección, un paso más hacia el objetivo de mantenerse de pie. Es un recordatorio de que el camino hacia cualquier logro está lleno de tropiezos, y lejos de ser algo que debamos temer, el fracaso es lo que nos enseña a caminar más firmes, a avanzar con más determinación. En el estoicismo no vemos el fracaso como algo negativo, sino como una herramienta esencial para el crecimiento. Las grandes historias de éxito no existirían sin el fracaso. Thomas Edison, al ser cuestionado sobre los miles de intentos fallidos antes de inventar la bombilla, respondió que no había fallado. Simplemente había encontrado miles de maneras en las que no funcionaba. Esa mentalidad es clave. Cada intento que no resulta como esperabas no es una derrota, es información. Te acerca un paso más a tu objetivo, te ayuda a refinar tus métodos y te fortalece mentalmente. Marco Aurelio escribía que los obstáculos que encontramos no bloquean nuestro camino, son el camino. Cada fracaso que enfrentas te prepara para algo más grande, más significativo. Cuando fallas, es fácil caer en el autojuicio, en la sensación de que no eres suficiente o de que deberías haber hecho algo mejor. Pero aquí es donde el estoicismo nos ofrece una perspectiva diferente. Séneca nos enseñaba que no debemos medir nuestra vida por los errores que cometemos, sino por cómo respondemos a ellos. El fracaso no define tu valor. Lo que haces después de fracasar, sí lo hace. Si eliges levantarte, aprender de la experiencia y seguir adelante, el fracaso se convierte en un escalón hacia el éxito. El único fracaso real es rendirse. Mientras sigas intentando, mientras sigas levantándote después de cada caída, nunca estarás realmente derrotado. Epicteto nos recordaba que no controlamos las circunstancias externas, pero sí cómo las enfrentamos. Caer no es el problema, quedarse en el suelo sí lo es. Cada vez que decides seguir adelante, incluso cuando parece que todo está en tu contra, estás fortaleciendo tu carácter y acercándote más a tus metas. Fracasar también tiene el poder de enseñarte lecciones que el éxito no puede. Te muestra tus límites, tus áreas de mejora y te obliga a adaptarte y crecer. Si todo saliera bien a la primera, nunca desarrollarías la resiliencia, la paciencia y la creatividad necesarias para enfrentar los verdaderos desafíos de la vida. Cada caída, por dolorosa que sea, es una oportunidad para mirar hacia adentro, para identificar qué puedes hacer diferente y cómo puedes ser mejor.
Es una parte esencial del proceso, no un desvío. El fracaso no es algo que debas evitar, es algo que debes aceptar. Es una señal de que estás intentando, de que estás saliendo de tu zona de confort y enfrentándote a lo desconocido. En el estoicismo, valoramos la acción, incluso cuando no sabemos si dará los resultados que esperamos. Lo importante no es garantizar el éxito, sino estar dispuesto a actuar, sabiendo que el camino estará lleno de desafíos. Porque esos desafíos son lo que te forma, lo que te convierte en alguien capaz de enfrentar cualquier cosa. Cada vez que enfrentas el fracaso con una actitud de aprendizaje, estás transformando lo que podría ser un obstáculo en una herramienta para tu desarrollo. Es como un escultor que trabaja con un bloque de mármol. Cada golpe que da, cada error que corrige, lo acerca más a su obra maestra. Tú eres ese escultor y el fracaso no es más que parte del proceso de tallar la mejor versión de ti mismo. No temas fracasar. Teme no intentarlo, teme quedarte inmóvil por el miedo a caer. Porque la verdadera derrota no está en el error, sino en no levantarte después de cometerlo. El éxito no es un destino limpio y sin tropiezos, es un camino lleno de caídas y aprendizajes. Abraza cada fracaso, porque en ellos encontrarás las lecciones que necesitas para llegar a lo más alto. Número 10. El miedo es un indicador de crecimiento. El miedo es una emoción que todos sentimos, sin importar cuán fuertes, preparados o exitosos seamos. Incluso los mejores atletas y líderes han admitido sentir miedo en momentos cruciales. Lo que los diferencia no es que no lo sientan, sino cómo eligen responder a él. Usan el miedo como combustible, como una señal de que están avanzando hacia algo significativo. En el estoicismo, aprendemos que el miedo no es algo que debamos evitar a toda costa, sino una indicación de que estamos enfrentando desafíos que tienen el potencial de transformarnos. El miedo aparece cada vez que te enfrentas a lo desconocido, a algo que te empuja más allá de tu zona de confort. Es natural sentirlo cuando estás a punto de hacer algo que importa, algo que no puedes controlar completamente. Pero, ¿qué pasa si empiezas a verlo de otra manera? En lugar de interpretarlo como un obstáculo, considéralo una señal de que estás en el camino correcto, de que estás creciendo. Marco Aurelio decía que lo que obstaculiza el camino se convierte en el camino. Y así es con el miedo. Cada vez que eliges enfrentarlo, no solo avanzas en tus objetivos, sino que también te fortaleces. No esperes a sentirte completamente listo para actuar, porque ese momento perfecto nunca llegará. Si esperas a que el miedo desaparezca antes de dar un paso adelante, te quedarás paralizado. La clave no está en eliminar el miedo, sino en actuar a pesar de él. Cada vez que eliges moverte hacia adelante, aunque sientas esa punzada de incertidumbre, estás entrenando tu mente para ser más fuerte, más resiliente. Séneca decía que el hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que lo domina. Ese dominio no significa ignorar el miedo, sino reconocerlo y decidir actuar de todos modos. El coraje no es la ausencia de miedo, es la capacidad de actuar a pesar de él. Esto es lo que los estoicos valoraban profundamente. El coraje como una virtud esencial para enfrentar los desafíos de la vida. No importa si sientes que no estás completamente preparado o si las dudas te invaden. La acción en sí misma es lo que te libera del poder paralizante del miedo. Piensa en las veces que te has enfrentado a algo que te aterrorizaba. Al mirar atrás, seguramente te das cuenta de que no era tan imposible como imaginabas. Cada vez que actúas, el miedo pierde fuerza y tú ganas confianza. El miedo también tiene el poder de enseñarte sobre ti mismo. Te muestra dónde están tus límites actuales y te invita a expandirlos. Si te enfrentas a algo que temes, como hablar en público, emprender un proyecto o tomar una decisión importante, ese miedo no es una barrera, es una invitación. Una invitación a crecer, a desarrollar habilidades que tal vez no sabías que tenías.
El estoicismo nos enseña a ver las dificultades no como enemigos, sino como aliados en nuestro camino hacia la excelencia. Si algo te asusta, probablemente sea porque tiene el potencial de cambiarte para mejor. Cada vez que eliges enfrentar el miedo, estás construyendo un carácter más fuerte, estás desarrollando esa capacidad interna de resistir y adaptarte, que es mucho más valiosa que cualquier éxito externo, porque al final no es el resultado lo que define quién eres, sino cómo enfrentas el proceso. Los estoicos creían que lo único que realmente controlamos es nuestra voluntad, y elegir enfrentar el miedo es un acto de voluntad pura. Es decirle a la vida que sin importar los desafíos, seguirás adelante. El miedo es un indicador de que estás avanzando, de que estás enfrentando algo que importa. No lo veas como una señal de detenerte, sino como una llamada a la acción. Cada vez que decides actuar a pesar del miedo, te conviertes en alguien más fuerte, más valiente y más capaz de enfrentar lo que venga. Es un recordatorio de que estás vivo, de que estás creciendo. Así que la próxima vez que sientas miedo, no huyas de él. Abraza esa sensación, actúa y demuestra que el coraje no está en evitar el miedo, sino en seguir adelante a pesar de él. Número 11. La importancia de empezar ahora. El momento perfecto no existe. Es una ilusión que usamos como excusa para retrasar lo que sabemos que debemos hacer. Si esperas a sentirte completamente preparado, puedes pasar toda una vida sin dar el primer paso. El estoicismo nos enseña que la acción es lo que define nuestra existencia, no nuestras intenciones ni nuestros planes. Da el primer paso desde donde estás, con lo que tienes, incluso si sientes que no es suficiente. No necesitas tener todas las respuestas para comenzar. Lo que importa es empezar. El poder de transformar tu vida está en actuar hoy, no mañana. Cada pequeña acción que tomas, por insignificante que parezca, es un ladrillo que colocas en el camino hacia tus metas. Marco Aurelio nos recordaba que debemos centrarnos en cumplir nuestras tareas, sin distraernos con el resultado final. Tal vez tu meta se sienta lejana o inalcanzable, pero cuando divides el proceso en pasos pequeños y manejables, algo cambia. Cada paso que das fortalece tu confianza, no porque el camino se vuelva más fácil, sino porque tú te vuelves más fuerte. La acción tiene un efecto acumulativo. Cada esfuerzo construye impulso y te acerca más a lo que deseas. El estoicismo nos invita a reflexionar sobre el tiempo y su naturaleza finita. Séneca decía que la vida es suficientemente larga para aquellos que saben cómo usarla. Esto significa que no hay tiempo que perder esperando condiciones ideales que probablemente nunca lleguen. La vida no espera, y cuanto más pospongas tus sueños, más te alejas de ellos. Comenzar ahora, incluso con dudas e imperfecciones, es un acto de valentía que demuestra tu compromiso contigo mismo y con tu propósito. La clave no está en la perfección, sino en la consistencia. Al principio, tus acciones pueden parecer torpes o ineficaces, y eso está bien. Lo importante es que cada intento te da una nueva lección, te ayuda a ajustar tu enfoque y a mejorar. No permitas que el miedo al error o al fracaso te paralice. El estoicismo nos enseña que no controlamos los resultados, solo nuestras acciones. Por lo tanto, no temas comenzar algo imperfecto, porque cada esfuerzo es un paso hacia la excelencia. Como decía Epicteto, primero di a ti mismo lo que serás, luego haz lo que tengas que hacer. La idea de esperar el momento perfecto también está ligada al miedo al juicio o al rechazo. Nos preocupa lo que otros pensarán si fallamos, pero en realidad, esas opiniones no tienen el poder de definirnos a menos que se lo demos. Lo único que importa es cómo eliges actuar en este momento. Los estoicos nos recuerdan que lo externo es irrelevante. Nuestra virtud y nuestra voluntad son lo único que realmente controlamos.
Cuando eliges actuar ahora, no solo desafías tus miedos, sino que también demuestras que tu determinación es más fuerte que cualquier duda o crítica. Cada vez que decides posponer algo importante, estás alimentando una narrativa de procrastinación y autosabotaje. Pero cada vez que eliges actuar, aunque sea con un pequeño paso, estás escribiendo una nueva historia, una historia de acción, de coraje y de propósito. Ese primer paso, por pequeño que sea, tiene el poder de cambiarlo todo. Es como empujar una bola de nieve por una colina. Al principio parece pequeña e insignificante, pero a medida que avanza, gana fuerza y tamaño, convirtiéndose en algo imparable. El momento de actuar es ahora porque es lo único que tienes. El pasado ya pasó y el futuro es incierto. Lo que haces hoy, en este preciso momento, es lo que define quién eres y quién puedes llegar a ser. Esperar no te acerca a tus metas, actuar sí. Y no importa si el camino parece largo o si no tienes todas las respuestas. Lo que importa es que confíes en tu capacidad de aprender, adaptarte y crecer a lo largo del proceso. Comenzar ahora no significa que todo saldrá perfecto, pero sí significa que estás dispuesto a avanzar a pesar de la incertidumbre. Es un recordatorio de que el cambio y el progreso no dependen de las circunstancias externas, sino de tu decisión de dar el primer paso. Así que no esperes más. Empieza hoy porque cada acción que tomas ahora es una inversión en la persona que quieres ser y en la vida que quieres construir. Número 12. El trabajo sin propósito erosiona tu autoestima. El 85% de las personas odian sus trabajos. Esta estadística no es solo un número, es un reflejo de una realidad que afecta profundamente el bienestar y la autoestima de millones de personas. Trabajar en algo que no te desafía, que no te inspira o que incluso odias, no solo consume tu tiempo y energía, sino que también destruye tu sentido de valor personal. El estoicismo nos enseña que nuestra vida tiene un propósito, que nuestras acciones deben estar alineadas con algo más grande que simplemente cumplir con una rutina diaria. Cuando no encuentras significado en lo que haces, es como si estuvieras desconectado de tu esencia, y eso lentamente erosiona quién eres. Cuando pasas días, meses o años en una posición que no tiene futuro, que no aporta nada a tu crecimiento personal o profesional, comienzas a cuestionar tu propio valor. Esa insatisfacción no se queda en el ámbito laboral, se filtra en otros aspectos de tu vida. Empiezas a sentir que no estás avanzando, que no eres suficiente o que no tienes control sobre tu destino. Marco Aurelio decía que debemos levantarnos cada día con la intención de hacer nuestro trabajo con excelencia y propósito, porque es ahí donde encontramos nuestra verdadera fuerza. Pero cuando ese propósito no existe, todo se convierte en una carga. El trabajo que carece de significado no solo afecta tu autoestima, sino también tu motivación y energía. Es como intentar llenar un vaso con un agujero en el fondo. No importa cuánto esfuerzo pongas, siempre sentirás que algo falta. En cambio, cuando lo que haces tiene un propósito, cada acción, por pequeña que sea, cobra sentido. La clave está en encontrar esa conexión, ese porqué que transforma incluso las tareas más simples en un acto de significado. No se trata solo de trabajar para sobrevivir, sino de trabajar para construir, para crecer, para aportar algo valioso al mundo. Séneca decía que la vida es larga si sabes cómo usarla. Esto no significa que todos debamos abandonar nuestros trabajos de inmediato si no nos satisfacen, pero sí que debemos ser conscientes de cómo utilizamos nuestro tiempo. Si hoy no puedes dejar ese trabajo que no amas, empieza a construir algo paralelo que te acerque a lo que realmente quieres. Paso a paso, invierte en ti mismo, en tus habilidades, en tu pasión. No subestimes el poder de los pequeños avances. Una hora al día dedicada a algo que te motiva puede ser el inicio de una transformación completa. El estoicismo también nos recuerda que el control sobre nuestra vida comienza en nuestra mente.
Si bien puede que no tengas la capacidad inmediata de cambiar tus circunstancias, siempre tienes la capacidad de cambiar tu enfoque. En lugar de concentrarte en lo que no puedes soportar de tu trabajo actual, enfócate en cómo puedes usarlo como una plataforma para aprender, crecer o financiar tus sueños futuros. Incluso las experiencias que no disfrutamos tienen lecciones valiosas si estamos dispuestos a buscarlas. Trabajar en algo que amas no siempre significa grandes cambios de la noche a la mañana. A menudo es un proceso gradual de descubrimiento y acción, pero lo importante es empezar, tomar decisiones que estén alineadas con tus valores y objetivos a largo plazo. Cuando comienzas a trabajar en algo que realmente te importa, no solo transformas tu relación con el trabajo, sino también contigo mismo. Sientes que tus esfuerzos tienen un impacto, que estás contribuyendo, y eso reconstruye tu autoestima y tu confianza. La insatisfacción en el trabajo no tiene que ser una condena, es una señal, un recordatorio de que puedes elegir algo diferente, algo mejor. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero cada pequeño paso que tomes hacia lo que amas es un paso hacia una vida con propósito. Marco Aurelio decía que nuestra tarea como humanos es cumplir con nuestro papel de la mejor manera posible. Encuentra ese papel, esa labor que te desafíe, que te inspire, y verás cómo tu sentido de valor personal comienza a florecer. El trabajo con propósito no solo te da una razón para levantarte cada día, sino que también te conecta con tu verdadera esencia. Número 13. Procesa tus emociones, pero no te quedes atrapado en ellas. Sentir emociones como tristeza, enojo o dolor es una parte inevitable de la experiencia humana. Estas emociones son señales, mensajes que nuestro cuerpo y mente nos envían para indicarnos que algo necesita atención. Es completamente natural sentirlas, pero el problema surge cuando les damos el control total de nuestras vidas. Permitir que una emoción momentánea defina quién eres o determine tus acciones limita tu potencial y te encierra en un ciclo del que es difícil salir. El estoicismo nos enseña que no debemos negar nuestras emociones, sino procesarlas, entenderlas y luego decidir cómo responder a ellas. Marco Aurelio decía, «La vida es lo que hacen nuestros pensamientos». Esta frase encapsula una verdad poderosa. No son los eventos externos ni nuestras emociones los que determinan la calidad de nuestra vida, sino cómo elegimos interpretarlos. Una emoción intensa, como el dolor por una pérdida o la frustración por un fracaso, puede parecer abrumadora en el momento, pero lo que importa no es solo lo que sientes, sino lo que haces con ese sentimiento. Si permites que una emoción te consuma por completo, renuncias a tu poder. Pero si la observas, la aceptas y decides cómo actuar, recuperas el control. Es importante dar espacio a tus emociones. Si sientes tristeza, llora. Si sientes enojo, grita o escribe lo que te molesta. Las emociones necesitan ser liberadas para no quedarse atrapadas en tu interior, generando tensión y acumulándose con el tiempo. Sin embargo, el punto clave es no quedarte atrapado en ese estado. Una emoción no es un lugar para vivir, es un lugar por el que pasas. El estoicismo nos recuerda que no somos nuestras emociones. Podemos sentir tristeza sin convertirnos en personas tristes, o enojo sin convertirnos en personas enojadas. Las emociones son transitorias y nuestro trabajo es asegurarnos de que no se conviertan en permanentes. Cuando procesas una emoción, la transformas en una lección. Un fracaso puede enseñarte resiliencia. Una traición puede enseñarte sobre confianza. Una pérdida puede enseñarte a valorar lo que tienes. Pero esto solo sucede si te permites sentir la emoción sin reprimirla y luego trabajas para superarla. Séneca decía que no debemos ser esclavos de nuestras pasiones, y eso incluye nuestras emociones. El equilibrio está en experimentar plenamente lo que sentimos y luego decidir qué hacer con esa experiencia. Las emociones,
pueden ser poderosas, pero también son pasajeras. Incluso las más intensas disminuyen con el tiempo si no las alimentas con pensamientos negativos o rumiaciones constantes. Cada vez que te quedas atrapado en una emoción, como la tristeza o la ira, estás eligiendo revivirla. Pero también tienes la capacidad de elegir lo contrario. Enfocarte en el presente, en lo que puedes controlar y en las acciones que puedes tomar para avanzar. Epicteto nos recordaba que no controlamos lo que nos sucede, pero sí cómo reaccionamos a ello. Esto incluye nuestras emociones. El proceso de metabolizar una emoción no significa ignorarla ni minimizarla. Significa darle su espacio justo, aprender de ella y luego liberarla. Esto requiere práctica y autoconciencia, pero es posible. Cuando enfrentas una emoción fuerte, pregúntate, ¿qué me está enseñando? ¿Qué puedo hacer para crecer a partir de esto? Al transformar una emoción en una oportunidad para aprender, le quitas su poder destructivo y lo conviertes en algo constructivo. El estoicismo no busca convertirnos en personas insensibles. Al contrario, nos invita a experimentar la vida en su totalidad, incluyendo sus momentos más desafiantes, pero sin perder de vista que tenemos el control de nuestra mente y nuestras acciones. Llora, grita si es necesario, pero no te quedes ahí. Levántate, reflexiona y avanza. No permitas que una emoción momentánea defina quién eres o limite lo que puedes alcanzar. Recuerda que la vida no es solo lo que sentimos, sino lo que hacemos con esos sentimientos. Número 14. Usa el agradecimiento como herramienta de confianza. El agradecimiento es una herramienta poderosa que muchas veces pasamos por alto. Nos enfocamos tanto en lo que nos falta, en lo que no hemos logrado o en los problemas que enfrentamos, que olvidamos detenernos y apreciar lo que ya tenemos. Pero cuando eliges practicar la gratitud, algo cambia en tu interior. Empiezas a transformar tu enfoque de la carencia a la abundancia, de la insatisfacción al reconocimiento. Los estoicos, como Marco Aurelio, nos enseñaron que no se trata de lo que poseemos, sino de cómo lo valoramos. Reconocer las bendiciones en tu vida, por pequeñas que sean, refuerza tu confianza y te da una perspectiva más clara y positiva. Un ejercicio simple y poderoso es escribir cada noche 3 cosas por las que estás agradecido y 3 logros que alcanzaste durante el día. No importa qué tan grandes o pequeñas sean estas cosas. Tal vez te sientas agradecido por una conversación significativa, por la comida en tu mesa o por el hecho de que tuviste la oportunidad de aprender algo nuevo. Al mismo tiempo, tus logros no tienen que ser monumentales. Pueden ser cosas como completar una tarea difícil, hacer ejercicio o simplemente haber enfrentado un día complicado con la mejor actitud posible. Este hábito diario de gratitud y autorreflexión cambia tu perspectiva. Te das cuenta de que, incluso en los días más difíciles, siempre hay algo positivo que reconocer. Cuando practicas este ejercicio, no solo estás reconociendo lo bueno en tu vida, sino también fortaleciendo tu confianza. A menudo subestimamos nuestros propios logros porque estamos demasiado ocupados comparándonos con los demás o enfocándonos en nuestras deficiencias. Pero al escribir tus logros, te recuerdas a ti mismo que estás avanzando, que estás haciendo un esfuerzo, que eres capaz. Este reconocimiento interno es esencial para construir una autoestima sólida. No necesitas la aprobación de otros porque tú mismo estás validando tu progreso. La gratitud también tiene un impacto directo en cómo percibes los desafíos. Cuando te entrenas para ver lo positivo en cada situación, comienzas a abordar los problemas desde una perspectiva diferente. En lugar de sentirte abrumado por lo que no puedes controlar, te enfocas en lo que sí puedes hacer, en las oportunidades que los desafíos te presentan. Marco Aurelio decía que lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Practicar la gratitud te permite encontrar lecciones y fortaleza incluso en las dificultades porque estás acostumbrado a buscar lo valioso en todo.
La gratitud refuerza tu autoestima porque te conecta con lo que ya tienes y con lo que ya eres. No se trata de ignorar tus metas o de conformarte, sino de equilibrar tu deseo de avanzar con un profundo aprecio por tu presente. Cuando reconoces lo bueno en tu vida, te das cuenta de que no partes de cero, que ya tienes recursos, talentos y experiencias que te respaldan. Este reconocimiento no solo te da confianza, sino que también te motiva a seguir creciendo, porque sabes que cada paso cuenta. El estoicismo nos enseña que la felicidad no proviene de lo que obtenemos, sino de cómo interpretamos lo que ya tenemos. Séneca decía que ningún hombre es pobre si se contenta con lo que tiene, y practicar la gratitud es un camino directo hacia ese contentamiento. No significa que renuncies a tus sueños o ambiciones, sino que te recuerdes a ti mismo que ya tienes razones para sentirte fuerte y capaz. Esta mentalidad de abundancia se convierte en una base sólida desde la cual puedes construir cualquier cosa que desees. La gratitud no es solo un sentimiento, es una práctica activa. Cada vez que eliges enfocarte en lo que tienes en lugar de lo que te falta, estás fortaleciendo tu mentalidad y preparándote para enfrentar la vida con más confianza y claridad. Así que, esta noche, toma un momento para reflexionar sobre lo bueno en tu vida y lo que has logrado. Escríbelo, siéntelo y deja que ese hábito se convierta en una herramienta diaria para reforzar tu autoestima. Porque cuando practicas la gratitud, no solo reconoces tu progreso, sino que también cultivas la confianza de que tienes todo lo necesario para seguir avanzando. Número 15. La comparación es el enemigo de la confianza. Compararte constantemente con los demás es una trampa que mina tu confianza y desvía tu atención de lo que realmente importa, tu propio crecimiento. En un mundo donde las redes sociales están diseñadas para mostrar versiones idealizadas de la vida de los demás, es fácil caer en la ilusión de que no estás a la altura, de que otros están más avanzados, son más exitosos o más felices, pero lo que no ves es el esfuerzo, las luchas y los desafíos que también enfrentan. Los estoicos nos enseñan que enfocarte en lo externo, en lo que está fuera de tu control, es una receta para la insatisfacción. La verdadera confianza no viene de cómo te comparas con los demás, sino de cómo trabajas para mejorar cada día respecto a quien eras ayer. Reducir el tiempo que pasas en redes sociales es una estrategia práctica para dejar de alimentar esa necesidad constante de comparación. En esas plataformas solo ves los aspectos más brillantes y pulidos de la vida de los demás, pero nunca la historia completa. Epicteto decía que no debemos preocuparnos por lo que otros hacen, sino enfocarnos en lo que está dentro de nuestro control. En lugar de gastar tu energía en mirar hacia afuera, dirígela hacia adentro. Pregúntate, ¿cómo puedo avanzar hoy? ¿Qué pasos puedo dar para ser una mejor versión de mí mismo? La atención consciente en tu propio progreso es el primer paso para romper el ciclo de comparación. La clave para construir una confianza sólida está en la introspección. En lugar de medir tu éxito con el estándar de otra persona, enfócate en evaluar tu propio progreso. ¿Eres más disciplinado hoy que ayer? ¿Estás trabajando hacia tus metas con más claridad? Estas son las preguntas que realmente importan. Marco Aurelio reflexionaba diariamente sobre sus acciones y pensamientos, no para compararse con otros, sino para asegurarse de que estaba viviendo de acuerdo con sus valores y principios. Cuando haces esto, tu enfoque cambia del ¿qué tienen ellos? Al ¿qué estoy construyendo yo? Y eso transforma tu mentalidad. La comparación constante no solo roba tu paz, sino que también distorsiona tu percepción de lo que es el éxito. Lo que otros han logrado no tiene nada que ver contigo ni con tu camino. Cada persona tiene su propia historia, sus propias fortalezas y debilidades.
Cuando te centras en compararte con los demás, pierdes de vista tus propias habilidades y logros. El estoicismo nos enseña que debemos abrazar nuestra individualidad, aceptar nuestras circunstancias y trabajar con lo que tenemos. Esto no significa conformarse, sino reconocer que tu camino es único y que avanzar a tu propio ritmo es suficiente. La única comparación válida es contigo mismo. Observa quién eras hace un año, hace un mes o incluso ayer, y pregúntate si estás avanzando. Cada pequeño progreso cuenta, y cuando te permites celebrar esos logros, por pequeños que parezcan, refuerzas tu confianza. Séneca decía que el hombre más feliz no es el que desea lo que otros tienen, sino el que está satisfecho con su progreso personal. Reconoce tus esfuerzos, por más modestos que sean, porque cada paso que das hacia adelante es una victoria. El estoicismo también nos recuerda que la vida no es una competencia. No estás aquí para superar a los demás. Estás aquí para cumplir con tu propósito, para vivir de acuerdo con tus valores y para desarrollarte como persona. Cada vez que eliges enfocarte en tu propio camino, en lugar de mirar al de los demás, estás fortaleciendo tu carácter, y con un carácter fuerte viene la confianza. No porque seas perfecto o lo tengas todo resuelto, sino porque sabes que estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes. La comparación con los demás es el enemigo de la confianza porque te desconecta de ti mismo. Cuando te enfocas en tus propios progresos, en lugar de en lo que otros están haciendo, redescubres tu poder y te das cuenta de que tienes todo lo necesario para avanzar. No necesitas cumplir con las expectativas de nadie más. Lo único que necesitas es compromiso contigo mismo. Así que deja de mirar hacia afuera, empieza a mirar hacia adentro y construye tu confianza en el único terreno que importa, tu propia vida y tu propio camino.